Hola, todo el tiempo escucho la misma explicación sobre las adicciones. El problema son las drogas. La sustancia aparece como el núcleo del fenómeno de las adicciones. Es la causa, es el enemigo, es el punto de partida. A ver, desde esta perspectiva, todo parece comenzar el día en que alguien consume por primera vez una droga, una sustancia. Antes de eso, la historia queda en segundo plano. Antes de que la persona consuma, la historia queda en un segundo plano. Y después de eso, todo se explica en función de esas drogas o esa droga que la persona consumió o esa conducta, ¿sí?, de abuso. Este modo de comprender el consumo problemático se llama enfoque drogocéntrico. Es una forma de entender las adicciones que coloca a la droga en el centro del problema. La adicción se explica casi exclusivamente por los efectos químicos o los efectos farmacológicos de una sustancia en particular. Y obviamente, si se explica este fenómeno desde los efectos farmacológicos o de la sustancia, el tratamiento se va a reducir a un objetivo principal, que es dejar de consumir. Durante mucho tiempo y hasta la actualidad, este enfoque ha sido el dominante, el drogocéntrico, y ha influenciado en políticas públicas, en dispositivos de tratamiento y también en muchos discursos profesionales. De hecho, yo tenía este discurso también. Y cuando se convierte en la única forma de comprender el problema, empieza a mostrar sus grandes defectos este modelo. Porque cuando la droga ocupa el centro, ¿sí?, la persona comienza a desaparecer. Quedan relegadas cuestiones fundamentales, muy importantes, como la historia personal, los vínculos significativos de esas personas, el contexto, tanto social como el contexto cultural, y el sentido que esa persona le pone al consumo. O sea, ¿qué función cumple en la vida de esa persona el consumo? Que es fundamental. En mi propia experiencia, la droga no apareció en un vacío. Ante las drogas, en mi caso, yo ya tenía ansiedad, tenía dificultades escolares, tenía una sensación todo el tiempo de no encajar, de no ser apto, tenía muchas experiencias de fracaso personal, miles de intentos de regulación a través de medicación, internaciones muy tempranas, y problemas también familiares, fundamentalmente en mi relación con mi padre. Y una búsqueda constante de alivio, ¿sí? Reducir todo esto a la química no sirvió de nada y fue profundamente incompleto en mis tratamientos apuntados al modelo drogocéntrico. Si la droga no es el origen, entonces la pregunta cambia. Ya no es solamente qué sustancia consume esta persona, ¿sí? La pregunta empieza a ser completamente diferente. ¿Qué está intentando regular esta persona con esa sustancia que consume? ¿Qué dolor está intentando soportar, acallar, calmar? ¿Qué deseo está intentando de alcanzar? Porque también uno busca algo que no encuentra en la vida cotidiana. Entonces el consumo problemático casi siempre aparece en una experiencia previa de malestar, que puede ser ansiedad, que puede ser vacío, puede ser vergüenza, frustración y la sensación de no pertenecer, que esto a mí realmente me ha pegado mucho. Entonces la sustancia aparece como un regulador, ¿sí? En algún momento modifica ese estado interno de malestar, de frustración, de vergüenza y trae alivio en la persona. A veces trae una intensidad importante, incluso una sensación de expansión con determinadas drogas, ¿no? Y justamente porque funciona, la persona la va a repetir. Si no funcionara, no la repetiría, pero le funciona y entonces la repite. Y en esa repetición se instala un hábito. Un hábito que en sí mismo no es un problema. Todos vivimos sostenidos por hábitos. Es normal tener hábitos en la vida. El problema aparece cuando el hábito deja de ser
una herramienta o deja de ser un hábito que nos potencie para bien y se convierte en una estructura dominante, ¿sí? Que nos hace mal. La conducta que al principio ofrecía alivio empieza a ocupar cada vez más espacio, y entonces toda la vida de la persona se centra en la sustancia. La persona organiza su tiempo, su energía y su vida entera alrededor de ese hábito, de esa conducta, de esa sustancia. Entonces la pregunta cambia nuevamente. Ya no es solamente si consume o no consume. La pregunta empieza a ser otra. Empieza a ser, ¿puede esta persona no consumir? Cuando la posibilidad de elegir está tan condicionada en relación a si consumo o no consumo, aparece una tensión muy profunda en la experiencia de libertad de esa persona. Que no es una libertad perdida absolutamente. Yo siempre digo que el adicto, el consumidor problemático, no pierde completamente su libertad, pero sí la reduce muchísimo. Y por eso el tratamiento no consiste solamente en eliminar la sustancia. Consiste en ampliar nuevamente el campo de posibilidades de esa persona. Una pregunta que muchos se hacen en este tema es ¿por qué alguien continúa consumiendo cuando ve el daño que se está haciendo a sí mismo, que se está provocando? Desde afuera muchas veces se puede interpretar como que es autodestructivo o que no tiene voluntad, pero mi experiencia personal, y también podría decir mi experiencia de trabajo, me han mostrado que hay algo diferente. El consumo no se instala por una cuestión deliberada de autodestrucción. La persona no quiere inicialmente autodestruirse, por una decisión consciente de hacerse mal. Se instala porque en algún momento esa misma sustancia o esa misma conducta ofreció alivio, ¿sí? Y el problema aparece cuando eso que calmaba empieza de alguna manera a generar sufrimiento. Por eso es la trampa, ¿no? También de consumir sustancias. Y ahí aparece algo que suele ser muy mal interpretado también, que es el autoengaño en la persona que consume. No el autoengaño como mentira moral, sino como una estrategia de supervivencia. Así hay que entender al autoengaño. Mientras no existan alternativas reales para regular el malestar que la persona está sintiendo, la persona tiende a sostener el recurso que conoce al precio que sea. Entonces se autoengaña, manipula, miente. Incluso si ese recurso ya está generando daño, lo va a defender. En el campo de las adicciones existe una frase muy pero muy extendida. Cuando una persona está consumiendo, no hay que creerle nada. A veces incluso se dice, la enfermedad habla por esa persona. La que está hablando es la enfermedad, no es la persona. Yo estas frases, honestamente, las encuentro bastante ignorantes, ¿no? Como que son frases que denotan que la persona no entiende lo que está sufriendo el adicto, el consumidor. Porque no tener a aquellos que le hace soportar en muchos casos la vida, lo ponen en situación de hacer cualquier cosa para tenerlo. Además, ¿qué tipo de vínculo se puede construir con una persona, un terapeuta, cuando se plantea no creerle a la persona? Entonces el autoengaño no es necesariamente mala fe. Muchas veces es una forma de protegerse del dolor y hay que entenderlo así. Y cuando confundimos eso con manipulación moral, claro, el vínculo se va a romper porque la persona se da cuenta de que el otro lo juzga. Escuchar no significa igualmente convalidar todo. Escuchar significa reconocer que si alguien está frente a mí en la consulta y aunque mienta, aunque esté ambivalente, lo que sea, hay algo que no está funcionando en su vida, por eso está frente a mí, si no, no estaría. Y cuando una persona se siente escuchada, pero escuchada sin juicio, empieza a disminuir la necesidad de defenderse, ¿sí? Y cuando bajan las defensas aparece la posibilidad de cambio. Y este es el modelo para mí que hay que seguir en relación a las adicciones. No el modelo duro, porque el cambio no nace del ataque, nace verdaderamente del encuentro. Si te gustó la clase, te veo en la próxima. Muchas gracias.